Me llamo Ramón Cárdenas y hoy cumplo 80 años. Me gustaría decir que amanecí con el olor del chocolate caliente y el murmullo de mi familia en la cocina, que mi nieto mayor me abrazó por detrás, que mi hija me cantó a destiempo las mañanitas. Me gustaría, pero no. Lo que tuve fue un taxi viejo con el asiento trasero que olía a desinfectante, 2 maletas duras como reproches y la voz de mi hija Lucía, señalando una puerta de vidrio esmerilado con letras doradas. Residencia Santa Lucía. Feliz cumpleaños, papá. Espero que aquí estés bien. Dejó las maletas junto a la maceta de bugambilia y se quedó mirando el celular, como quien espera recibir permiso de una pantalla para seguir respirando. Alcé la vista hacia el letrero. Santa Lucía. Ironía fina. Así se llamaba mi abuela. Así se llama mi hija. Y ahora también. El lugar donde mi hija me trajo a dejar, como quien deja unos trastes en una bodega. No dije nada. Uno aprende con los años que hay silencios que pesan más que una discusión, y ese silencio se me acomodó en el pecho como un ladrillo recién puesto. Yo, que levanté edificios con mis manos, que lidié con ingenieros caprichosos y con proveedores abusivos, no había previsto el último derrumbe, el de mi propia familia. Un guardia con barriga de café y pan me abrió la puerta con una cortesía automática. Detrás, el aire olía a cloro, crema de manos y sopa. Había una televisión encendida en bajo volumen con un programa matutino, un par de señoras jugando lotería y un señor dormido en una silla con la cabeza hacia atrás, los labios entreabiertos. La recepcionista Paola me saludó con una sonrisa tan bien practicada que parecía de catálogo. Don Ramón, ¿verdad? Bienvenido. Si gusta, me firma aquí este formato de ingreso. Lucía se aclaró la garganta. Ya está todo pagado, dijo evitando mis ojos. El primer mes, por lo menos, son 8,000. El paquete completo. Me tragué la risa seca que me subió a la lengua. Qué fácil se dice cuando la cuenta no la paga quien abandona, sino quien es abandonado sin saberlo. Si no quiero quedarme, pregunté, con voz tranquila. Papá, Lucía no levantó la mirada. No es opción. Ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos. Para todos. En ese todos yo no cabía. Me la quedé viendo un segundo más, no para reprocharle, sino para grabarme la escena. La luz blanca, el mostrador de fórmica, la bolsa de mano de Lucía colgándole del antebrazo, la sombra de pestañas en su mejilla. No iba a olvidar ese cuadro nunca, ni el tono monocorde con el que me dijo feliz cumpleaños. El taxi se fue. No esperó propina. Las ruedas hicieron un ruido de grava sobre el pavimento del patio. Paola me dio una carpeta con documentos. Me habló de horarios, de médicos, de que había talleres de memoria los miércoles y mariachis los domingos de quincena. Me asignaron el cuarto 214, con vista al jardín. Jardín le decían a un rectángulo con pasto muy cortado y 3 palmeras tristes. Igual, confieso, estaba limpio. Las camas tendidas, las sábanas olían a sol. La enfermera de mi piso, Rosa, me mostró el armario. Aquí puede poner su ropa, cualquier cosa que necesite me toca timbre. Asentí. Coloqué mis 2 maletas sobre la cama. Que un hombre de 80 años que levantó plazas, hoteles y torres, vea su vida reducida a 2 maletas es una lección de humildad o de injusticia, según la hora. Esa mañana me tocó injusticia. A la media hora, 3 golpes suaves en la puerta. ¿Podemos pasar, don Ramón? Adelante. Entraron Paola y un señor de traje azul marino, corbata lisa,
zapatos que no conocían el polvo. Tenía una cara amable aprendida, de director de colegio privado. Mucho gusto. Soy el señor Camacho, director de la Residencia Santa Lucía. Queríamos darle la bienvenida personalmente y explicarle cómo trabajamos. Aquí procuramos que nuestros residentes se sientan en su hogar. Cuidado médico 24 horas, alimentación balanceada, actividades recreativas, acompañamiento psicológico. Y por supuesto, siempre fomentamos el vínculo con la familia. Familia. Me pesó la palabra sobre la lengua como una moneda húmeda. ¿Cuánto cuesta todo este cuidado? El señor Camacho consultó una hoja. 8,000 pesos mensuales. Incluye habitación, comidas, medicamentos básicos y actividades. Hay extras si se requiere acompañante permanente. Y si no puedo pagar, buscamos alternativas con la familia. Hay programas, apoyos, convenios, pero necesitamos garantizar la continuidad del servicio. Asentí otra vez. En mi cabeza no era el costo lo que me importaba, sino la forma en que el Señor lo dijo. Continuidad del servicio. Yo, que fui dueño de empresas, conozco esa frase. Suena a factura, no afecto. El señor Camacho me miró con un interés raro, como si algo le hiciera ruido. Perdón, ¿me confirma su nombre completo? Ramón Cárdenas. Hice una pausa. Cárdenas Muñiz. Tragó saliva. Sus ojos bajaron a la carpeta, subieron a mi cara, volvieron a bajar. Pude ver cómo se le desacomodaba la seguridad del gesto, y se abría una grieta muy pequeña por donde asomó el miedo. Cárdenas Muñiz. El mismo, dije. Se quedó quieto, con ese segundo de vértigo que se siente cuando uno da un paso en la oscuridad esperando el escalón que no llega. La carpeta se le resbaló un poco de las manos. Un gusto, insistió, con la voz más delgada. Bienvenido. Ahora sí me dio risa, pero solo por dentro. Había visto esa cara decenas de veces, cuando me presentaba sin anunciarme en una obra y el residente de obra pensaba que yo era un inspector cualquiera, hasta que veía mi nombre. No se preocupe, señor Camacho. Todavía no voy a pedirle cuentas. Siéntese. Se sentó. Quédese tranquilo. Por ahora soy un residente más. Es lo que mi hija ha decidido, y por lo visto, su institución tiene protocolos firmes. Vamos a respetarlos. Movió la cabeza con una rapidez que quiso parecer natural. Lo que usted diga, don Ramón. Miré por la ventana. En el jardín, un señor con suéter beige hacía una caminata lenta. Una enfermera lo acompañaba a paso corto. Las palmeras parecían sostener el cielo con desgano. Cuando se fueron, me quedé solo y abrí la maleta. Toqué con las yemas de los dedos la tela de una guayabera. El olor a almidón me trajo de golpe a una tarde en la que Lucía, de 9 años, me pidió que la llevara al parque de la colonia del Valle a comer nieve de limón. Yo tenía una junta con un cliente. Le dije al rato, hija, y ese al rato se convirtió en nunca. Uno siempre cree que habrá otro sábado, otro partido de fútbol en el patio, otra función de teatro escolar. Y de pronto ya no hay. No voy a mentir. Me dolió. No por el asilo, por la frase de Lucía, por el tono, por la manera en que evitó mis ojos. Eso fue lo que más me hirió. No me dio ni siquiera el derecho a la discusión. La decisión ya estaba tomada. Ese es el lujo que se permiten los jóvenes. Deciden por los viejos en nombre de su bien. Pero mi hija no sabía una cosa. Un detalle pequeño que lo cambiaba todo. La Residencia Santa Lucía no le pertenecía a una fundación extranjera ni a un grupo médico.
Era parte de un portafolio discreto de propiedades que yo había levantado y puesto a nombre de una sociedad anónima de esas que nadie ve hasta que hay problemas. Santa Lucía había sido, de hecho, un capricho mío. Yo insistí en que todas las habitaciones tuvieran ventilación cruzada y que la cocina siguiera preparando caldo de pollo con hueso de verdad. Exigí que hubiera geranios y no puro pasto muerto. Quise un lugar digno para gente que llegaría herida. Jamás imaginé que yo mismo iba a ser uno de ellos. Esa noche, ya sin el ruido de los carros del periférico, saqué el teléfono. Me tembló un poco la mano al principio, pero no de vejez, sino de rabia. Buenas noches, licenciado Barragán. Don Ramón. Qué gusto saludarlo. ¿Todo bien? Mañana temprano lo necesito aquí, en la residencia Santa Lucía. Traiga todo: escrituras, poderes, estados de cuenta, convenios con proveedores. Todo. Silencio breve. Aquí. Mañana a las 9. Colgué y marqué al contador. Licenciado Pineda. Mañana 9:30. Completo. Activos, pasivos, inversiones, cartera, flujos, contratos. ¿Ocurrió algo? Sí. Algo que me obligó a ver. Y cuando uno ya vio, no hay vuelta atrás. Después llamé al ingeniero Salgado, mi brazo derecho de muchas obras, un hombre que aprendió a leer planos en las uñas. Jefe, ¿pasa algo? Mañana a las 11 aquí mismo. Suspende toda obra en curso. Todo. No me importa si hay pisos colados o columnas en encofrado. Pones candados y listo. Y vienes con un inventario de maquinaria y equipos. Del otro lado, el aire se hizo puro silencio. Todas, jefe, todas, Salgado. Todas, colgué. Respiré. Sentí en el estómago un hueco, mezcla de miedo y dignidad. No era un arranque, era un acto de justicia conmigo mismo. Puse el teléfono boca abajo y apagué la lámpara. No me dormí. Miré el techo y, no sé por qué, me vino el recuerdo del día que Lucía aprendió a andar en bicicleta. La rodilla abierta, el chorro de sangre mínimo y su cara, más sorprendida que asustada. La abracé, la limpié y le dije la frase que nunca debí olvidar. Si te caes, te levantas, y si alguien te empuja, te haces a un lado y sigues. A la mañana siguiente el comedor olía a café ralo y pan tostado. Me senté con un señor que se llamaba José Luis. Llevaba 3 años ahí. Me habló de su hija en Houston, de un nieto que, se acuerda de mí a veces, dijo, encogiéndose de hombros. Le gustaba el dominó, pero ya no encontraba con quién jugar porque el buen contrincante se había muerto. Muy de repente, a las 9 en punto, Barragán apareció con un portafolios que pesaba más que mis 2 maletas. Pineda llegó 10 minutos después. Nos prestaron una salita con mesa de juntas. El señor Camacho pidió café y se fue. Durante 2 horas expliqué sin levantar la voz. Les conté lo del taxi, lo de la puerta, lo de no es opción. ¿Estás seguro, don Ramón?, preguntó Barragán al final, con los codos sobre la mesa. Más que de cualquier licitación ganada. Vamos a liquidar todo. Las propiedades, los contratos, las participaciones, todo. Y el dinero no va a tener apellido Cárdenas. Se va a ir a 2 lugares. Una fundación que atienda a ancianos abandonados y un hogar de niños sin familia. A partes iguales. Lo último que me preocupa es mi vejez. Para eso tengo una pensión suficiente y este cuarto que huele a jabón.
Pineda abrió mucho los ojos. ¿Y su familia? Mi familia decidió que yo ya no les daba prestigio ni estorbaba poco. Entonces que aprendan a vivir sin mi dinero. A las 11 puntual, llegó el ingeniero Salgado con el casco en la mano, desubicado como albañil en sala de conciertos. Jefe, esto es una locura, se lo digo con cariño, pero si es lo que usted quiere, yo obedezco. ¿Y la gente? ¿Y la cuadrilla de la torre en la colonia Roma? ¿Y los del fraccionamiento en Cholula? Nadie se va sin liquidación. Nadie. Se van a respetar las indemnizaciones. Se van a transferir contratos si hace falta. Pero esto se acaba hoy. Antes del mediodía, sonó mi teléfono como si fuera radio de policía. Primero Lucía, luego Mateo, mi hijo, luego el esposo de Lucía, luego la esposa de Mateo. No contesté. Bajé al jardín y me senté donde el sol me calentaba las rodillas. Sentí, por primera vez desde que cruzamos la puerta de vidrio, una paz breve, chiquita, como un gorrión que se posa en la mesa y se va. A la 1 el señor Camacho se acercó con su voz de terciopelo que ahora raspaba un poquito. Su hija está en la recepción, dice que es urgente. Aquí los horarios se respetan, dije, mirando el pasto. Ahorita es hora de comida. Cuando termine, si quiere, me paso por la sala de estar. No puedo describirle a un hombre que no sea padre cómo es ver a su hija mayor, esa con cuya frente me diste el crecimiento cada septiembre en el marco de la cocina, ahora con máscara corrida, la bolsa de mano colgándole, el cabello recogido deprisa, ojos encendidos por el susto. Eso vi cuando entré a la sala de estar. Y no me conmovió. Yo quería, pero no me salió. Papá, dijo, me contó Mateo lo que estás planeando. Dime que no es cierto. Es cierto. Papá, por favor, si es por esto, por el lugar, te llevamos a casa. Todo puede volver a ser como antes, como antes. Repetí las palabras despacio, como si fueran piedritas en la boca. Como antes, cuando yo ya molestaba con mis citas con el cardiólogo, con mis caídas pequeñas. Como antes, cuando mi cumpleaños 80 fue un trámite. Como antes, cuando decidiste que mi vida cabía en 2 maletas y un recibo. No, hija. Ya no hay antes. Solo lo que ustedes eligieron. Papá, soy tu hija. Eras mi hija hasta la puerta de vidrio. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me quiso tomar la mano. No la aparté, pero tampoco la apreté. No me dio la gana de consolarla. No era mi papel. Ya no. Al rato llegó Mateo. No me sorprendió que tardara. Siempre fue de llegar cuando la jugada ya iba en el minuto 80. Traía la camisa metida a medias y olor a colonia cara. Papá, dijo, bajando la voz, si te calmas podemos encontrar una salida menos radical. No destruyas tu trabajo de toda la vida. Mi trabajo de toda la vida se construyó con sacrificios que ustedes no vieron porque eran niños y luego porque no quisieron ver. Ahora se va a convertir en algo que por fin me alegra. Comida caliente para quien no la tiene. Medicinas para viejos que nadie visita. Cuadernos para niños que nadie abraza. No hay destrucción ahí. Hay justicia, papá. No me digan papá como contraseña. Esa palabra la gastaron ustedes el día que me dejaron en un taxi. Hoy soy Ramón. Los dejé sentados. Se quedaron, por primera vez en su vida, sin guión. Las firmas se hicieron más rápido de lo que imaginé. Barragán tenía los poderes listos. Pineda imprimía transferencias con el ceño apretado. Yo firmaba. Parábamos solo para que Rosa, la enfermera, me midiera la presión y me recordara que tomara el enalapril. Obedecí. El cuerpo no tiene la culpa de lo que decide el alma.
A las 4:30 regresé a la sala. De pie, respiré hondo. Lucía sostenía un pañuelo arrugado. Mateo había perdido el color. Hablé sin levantar la voz, mirando a uno y a otra. No vine a humillar a nadie. Vine a decirles que lo que ustedes hicieron no tiene regreso. Pueden construirse una historia bonita para contársela a sus amigos. Que me trajeron a un lugar digno, que fue por mi bien. Llámenlo como quieran. La verdad es que me abandonaron en mi cumpleaños. Y la verdad, hijos, es lo único que importa cuando uno se mira al espejo a mi edad. Papá, te pido perdón, dijo Lucía, y se arrodilló de golpe. Me espantó, no el gesto, sino la facilidad con que lo hizo. Donde antes hubo orgullo, ya solo quedaba interés. Te perdono lo que pueda perdonar mi memoria. Lo que no puedo perdonarte es lo que no se puede deshacer. El daño al respeto no se pega con cinta. Se quedaron callados. Yo también. Fue un silencio largo, extraño, donde cada quien mastica su propia culpa o su propia certeza. Me levanté. Se acabó el tiempo de visita. Ese día dormí. Dormí como no dormía desde que mi mujer murió. Dormí con el estómago vacío de discusiones y la cabeza llena de ladrillos bien puestos. Al día siguiente, la noticia ya corría como agua por una losa mal nivelada. Empresario de la construcción liquida su imperio y dona la fortuna. No mencionaban mi nombre en las primeras notas. En las terceras, sí. En la cuarta, ya me habían pedido una entrevista. Dije que no. Nadie merece mi historia si va a usarla para cliquear anuncios. Otra mañana, cuando el jardín comenzaba a oler a menta por las plantas de la orilla, vino la directora de la Fundación Mano Abierta, la señora Martínez. No traía sonrisa enlatada. Su sonrisa era de las que se arrugan en el borde, como cuando el sol te pega de lado. Don Ramón, dijo, vengo a agradecerle. Con ese dinero podremos abrir comedores, pagar cuidadores, devolver a algunos abuelos a sus casas con acompañamiento. Lo que ha hecho. No tengo palabras. Yo sí tengo, contesté. No lo hice por bondad. Lo hice por dignidad. La mía y la de otros que dejaron en puertas como esta. Me propuso ser presidente honorario. Dije que sí. No por título, sino por oficio. Uno nace para construir. Si ya no eran edificios, serían redes de apoyo. Lucía volvió una semana después. No vino sola. Trajo a mis nietos, 2 niños que conozco menos de lo que conozco el nombre del perro del vecino de enfrente. Detrás venía su marido, con camisa planchada y mirada de «yo no fui», y la esposa de Mateo, que lloraba sin ruido. Yo estaba en la recepción, leyendo el periódico por 4ª vez para no mirar a nadie. «Abuelo», dijo el de 5 años, «¿por qué estás enojado con mamá?» Me agaché hasta su altura. «No estoy enojado. Estoy triste. Tu mamá tomó decisiones que lastiman. No es lo mismo». Lucía quiso sacar al niño de ahí. La detuve con la mano. «Ahora sí te preocupa no incomodarme delante de los niños. Hace 2 semanas no te preocupaba abandonarme delante de nadie. Papá, por favor, no hables de esto frente a ellos». Tarde. El esposo de Lucía se acercó, con respeto. «Don Ramón, creo que esto se está saliendo de control. Podemos sentarnos, hablar». Ya hablaron cuando decidieron traerme en taxi. Ahora toco decir no. A veces eso también es amor, aunque ustedes no lo entiendan. Antes de irse, Lucía dejó un recado en recepción. No subió. Dijo que yo gané y que nunca me perdonaría por haber arruinado el futuro de mis nietos.
Me reí, no por crueldad, sino por la absurda arquitectura del mensaje. La que nunca pidió perdón por arruinar el presente de su padre, el día de su cumpleaños, se erigía como juez del futuro. Los abogados me confirmaron lo obvio. No había marcha atrás. Mateo intentó demandar a las fundaciones. Lo intentó tibio, como siempre hizo las cosas importantes, a medias. Un juez con más sentido común que paciencia lo paró en la puerta. La donación era legal, legítima y justa. El único acto ilegal en esa historia había sido que la decencia no apareciera el día que más la necesitaba. Cumplí 81 sin pastel de fondant ni velas con broche de oro. Rosa y Paola juntaron los ahorros de su quincena y me pusieron una velita en un pan de nata. Cantamos bajito. Me felicitaron 3 señores del comedor y una enfermera nueva que no sabía muy bien quién era yo. Y eso me gustó. Había dejado de ser el dueño, el empresario, el que donó, para convertirme en Don Ramón, el del cuarto 214 que se sienta en la ventana del jardín. Esa identidad me calzó como huarache hecho a mano. A mediodía llegaron cartas. Cartas de papel, con letra chueca, con faltas de ortografía que me parecieron flores. Una mujer de Puebla me contó que, gracias al comedor de mano abierta, su padre pudo volver a dormir en casa, sin miedo a caerse en la madrugada, porque ahora un cuidador lo vigila. Un hombre de Monterrey me dijo que recuperó una foto vieja que pensaba perdida. Era él con sus nietos en la plaza, y abajo escribió que si mis hijos no saben quién soy, su familia sí sabe quién es él. Abrí todas, incluso las que olían a humedad. Las guardo en una caja de galletas danesas que por fin encontró un uso digno. El señor Camacho cambió un poco su andar. Ya no se paraba en la puerta de los cuartos con esa postura de gerente. Ahora entraba, preguntaba por el dolor de rodilla de José Luis o por el azúcar de doña Elvira. Supongo que también aprendió. Todos aprendemos cuando alguien nos pone un espejo de cuerpo entero. ¿Se arrepiente don Ramón?, me preguntó un enfermero joven, de esos que dicen joven por cariño, no por ironía. ¿Te arrepentirías tú de correr a alguien que te roba la cartera cada quincena? No, a mí me robaron la oportunidad de mi último cumpleaños en familia. No hay banquete que lo compense. A veces pienso en Lucía camino a su oficina, las manos heladas, el volante apretado, esa forma de fruncir el labio que sacó de su madre. A veces pienso en Mateo en una sala de espera, revisando el celular sin leer nada, esperando que alguien más le resuelva otra vez. Pienso en mis nietos que crecen con padres que les dirán que su abuelo fue un viejo duro, y quizá lo fui. Pero la dureza a veces es el único material que sostiene un edificio cuando el resto está húmedo. También pienso en todo lo que ya no tengo que sostener. Me siento en el jardín cada tarde y cuento las lunas de los dedos. A veces hablo con un canario que viene a picotear las migas del pan. Le cuento que fui albañil, que tuve un camión que nunca se descompuso, que aprendí a distinguir el sonido de un colado bien vibrado solo por el rumor que hace al secar. Y él no me juzga. Canta y se va. La residencia Santa Lucía ya no es una bodega de viejos. No para mí. Es un lugar donde algunos llegamos con los huesos cargados de historias, y aprendemos a dejarlas en el tendedero para que les dé el sol. He visto reconciliaciones honestas y despedidas a tiempo. He visto llamadas que valen más que una herencia y herencias que valen menos que un vaso de agua. He visto a José Luis enseñar dominó al enfermero más joven y a doña Elvira peinarse con brillantina para la visita de los jueves,
aunque a veces la visita no llega. He visto la vida sin maquillaje y créeme, es más bonita así. Una tarde, la señora Martínez me trajo el periódico. En Sociedad había una foto, un listón rojo, unas tijeras, mi sonrisa rota a la mitad porque ya no me sale completa. Inauguramos el 5º centro de día. No sentí orgullo, sentí alivio, como cuando cae la primera lluvia y el polvo al fin se pega al piso y se dejan de levantar esas nubecitas molestas que te ensucian el pantalón. Lo que hice no fue venganza. La venganza es un fuego que quema parejo y deja ceniza. Lo mío fue una pared de contención. Puse concreto donde se estaba deslavando todo. Mi dinero no iba a seguir alimentando una hipocresía. Ya alimenta personas. Y eso, al final de una vida, es lo único que vale. Que lo tuyo sirva para sostener a alguien, aunque ese alguien no lleve tu apellido. Si me preguntas si extraño a Lucía y a Mateo, te diré que extraño la versión de ellos que existió cuando yo todavía era capaz de cargar a Lucía sobre los hombros y de decirle a Mateo que el miedo se quita caminando. Esa versión se fue hace años. Lo que queda ahora es una verdad escueta y suficiente. Un hombre de 81 años que se niega a seguir alimentando mentiras, que desayuna pan tostado con mermelada de chabacano, que toma enalapril a las 8, que lee el periódico 2 veces y que, al final de la tarde, se sienta a ver cómo el sol se pone detrás de las palmeras de plástico que alguien, con buen corazón y mal gusto, creyó que eran bonitas. Yo también fui así. Quise hacer bonito, me salió otra cosa. Está bien. Con lo que tengo, hago lo mejor que puedo. Si llegaste hasta aquí, piensa en tu propio espejo. No en el de hoy, en el de cuando tengas mis años. Pregúntate si la persona que te mire va a poder sostenerte la mirada sin bajar los ojos. Ese es el único examen que cuenta. Lo demás son facturas y ramos de flores que alguien deja en recepción sin venir a darte un abrazo. Yo ya pasé mi examen, no con 10, con la calificación justa que se merecen las manos que trabajaron sin robar, y el corazón que cuando por fin entendió, dejó de hacerse tonto. Me cuelgo la medalla de haber elegido a tiempo. Y si alguien me dice que fui duro, les contestaré lo que me enseñó el albañil más viejo de mi primera obra. El concreto no se disculpa por endurecer. Esta es mi vida ahora, con menos ruido y más verdad, con menos promesas y más hechos, con pocos nombres, los justos, y una lista larga de personas a quienes no les debo nada, y que sin embargo me agradecen cada mañana con un saludo, con un plato de sopa, con una carta que huele a humedad. Si ese es mi final, entonces hice bien el cálculo de cargas. La estructura por fin dejó de pedir refuerzo,